numerosos comentarios de jurisprudencia. Así que, por favor, tienes Gracias. lo mismo, tienes 30 minutos y a los 30 te avisaré si es necesario. Confío en que no sea necesario. Adelante. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, por supuesto, al Grupo de Estudios Lógico-Jurídicos y a Lorenzo Peña y a Checho Usimbo, que me pareció muy sugerente el planteamiento de este seminario, desconocedor desde mi humildad intelectual, que es la principal razón de ser de un universitario, ¿no? Que nos creemos todos Einstein demasiadas veces, al no haber visto toda la larga retahíla hasta llegar a este octavo seminario o simposio, ¿no? Porque cada uno vivimos demasiado enfrascados en nuestro área y el derecho internacional privado, que es el enfoque que obligadamente me toca realizar, hace un poquito de recopilador de todo ello, ¿no? En la época en la que todavía yo estudiaba el derecho internacional privado, se analizaba un fósil jurídico que era el reenvío, 4 cosas de normas de conflicto, y realmente se entendía que era una disciplina más de prestidigitador del derecho, que era lo que premeditadamente intentaba colocar en el título, de buscar por ahí un ordenamiento para resolver una cuestión de derecho internacional o que planteara un problema de conflicto. Y hoy día, evidentemente, se siguen empleando ese tipo de técnicas, pero está más que demostrado que somos un área de conocimiento que mete en la coctelera muchos intereses en presencia sobre la base de una vertiente jurídico-privada y que yo creo debe necesariamente más de las incertezas, de las inseguridades, de las dudas y por tanto de una proyección filosófica del derecho, ¿no? Para dar certeza, aparentemente hay otras áreas de conocimiento y eso, que es de donde nace el derecho internacional privado, se está traduciendo en una especie de contradicción, porque al final lo que se reclama al derecho internacional privado es que aporte seguridad jurídica. Y eso se aprecia muy claramente y está en el 9.3 de la Constitución y ha planteado algunas cuestiones muy interesantes. No me voy a meter en ningún charco ahora, pero el Tribunal Constitucional, cuando a resultas de una pregunta del Parlamento aragonés, de una cuestión planteada, un recurso de inconstitucionalidad planteado a través del Parlamento aragonés, posteriormente por el Grupo Parlamentario Socialista, hace ya años, en el que a la hora de reformar el Código Civil en una materia muy concreta, que no voy a cansaros ahora, pero sobre la cuestión relativa a vecindad civil, una reforma del Código Civil para eliminar la discriminación por razón de sexo, acabó diciendo que cuando una serie de conexiones no fueran aplicables, se aplicaría el derecho civil común. Y el legislador aragonés se preguntaba por qué se optaba por el derecho civil común, ¿no? La respuesta que dio el Constitucional fue porque al legislador central le compete defender la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica compete defenderla a todo legislador, no solo al legislador central. Y si creemos de verdad que hay un principio de igualdad o paridad entre los subsistemas jurídicos que subsisten dentro de un Estado plurilegislativo como el español, lo deseable hubiera sido prever, por ejemplo, en ese caso, que era una cuestión vinculada a la vecindad civil entre esposos mixtos o de distinta vecindad, pues que el juez acabara aplicando como régimen económico matrimonial no el régimen de gananciales del Código Civil, tampoco el de separación valenciano o catalán, a lo mejor, sino aquel de los dos que estuviera más estrechamente vinculado con el ordenamiento. Buscar una conexión que garantizara una seguridad jurídica sin necesidad de anticipar el resultado, que es a donde quería llegar en la primera conclusión. Hay una obsesión en el derecho internacional privado interno español, la antítesis de lo que hace el derecho privado comunitario, por confundir seguridad jurídica y previsibilidad con inflexibilidad del derecho. Y eso se comprueba si leyéramos el título preliminar del Código Civil, el artículo 9 en particular, en el hecho de que en todos sus apartados, en los 10 apartados del artículo 9, incluso para la regulación de algo tan alejado de las personas físicas como es la contratación internacional, nuestro sistema acoge el criterio de la nacionalidad como criterio para determinar la ley aplicable, para discutir sobre la capacidad, sobre la adopción, sobre la sucesión, sobre el matrimonio, sobre las capitulaciones matrimoniales, sobre las relaciones paterno-filiales, sobre las obligaciones contractuales, sobre las obligaciones extracontractuales. Para todas esas materias, si hay algún elemento de duda sobre si a un ciudadano francés que vive en San Sebastián, pero tiene bienes en San Sebastián y en Francia, y fallece en San Sebastián, hay que aplicarle el derecho francés o el español, acogemos la ley de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque hay una
dimensión estática del concepto de previsibilidad, entendiendo que previsibilidad equivale a colocar delante del juez una conexión que no le permita margen de maniobra y que le permita anticipar el resultado. Y eso es exactamente lo contrario de lo que el derecho comunitario privado, que sé que ha nacido desde el año 97 para aquí, está haciendo. Ha desterrado la nacionalidad y ha ido a otro tipo de criterios que chocan con la cultura jurídica de nuestros jueces y de nuestros operadores jurídicos, porque obligan a descender a cada caso concreto, ¿no? Cuando en un problema de herencia nos encontramos con un ciudadano suizo que vive en Cataluña, que tiene un trust elaborado como instrumento mortis causa, que resulta que ha contraído posterior matrimonio con una ciudadana catalana y que tiene una circunstancia patrimonial muy diseminada, y va a fallecer. Eso es lo que nos decía Jorge Manrique en Coplas a la muerte de su padre, y eso es inevitable hecho biológico que el derecho tiene que regular, pero que en el derecho internacional privado plantea un problema de indefinición. Hay dos maneras de resolverlo. La primera es la española, que es decir, se aplicará la ley nacional del causante en el momento del fallecimiento. O sea que si incluso has tenido dos nacionalidades, no puedes optar por ninguna de las dos, sino es la última ley nacional, la ley nacional del causante en el momento del fallecimiento. Y hay otras maneras de entender el hecho sucesorio, que es, no voy a entrar en ese derrotero, pero que es, por ejemplo, el de en ese asunto que ahora estoy comentando, analizar si lo que tiene que primar es la persona del que se va o el patrimonio que se queda. Y como el derecho es un producto social que tiene que regular los problemas sociales, hombre, pues para cantar olas y loas a quien se ha ido ya hay otros mecanismos no jurídicos. Lo que tiene que preocupar al derecho es la dimensión patrimonial derivada de una herencia, ¿no? El poder del dinero, que siempre es más potente que el de la sangre. Y por eso el derecho comunitario, cuando se ocupa de un problema como el que estoy comentando, pues prevé mecanismos absolutamente alejados del de la ley nacional. En primer lugar, permite que en vida no ya solo yo pueda hacer un testamento, que eso por supuesto está permitido en nuestro sistema con limitaciones derivadas de las legítimas, que son un corsé, iba a decir decimonónico, pero es anterior, inadmisible a día de hoy desde el punto de vista jurídico. Pero no solo digo, permite autonomía a la voluntad del causante a través del testamento, sino que le permite determinar algo mucho más importante, la ley rectora de su sucesión, la ley, haga yo testamento o no, por la que se va a regir mi sucesión. No le permite una elección ilimitada, pero le permite, por ejemplo, elegir entre las leyes de aquellas nacionalidades que haya podido tener, y lo que es más importante, si yo no hago esa elección de ley, lo que se me va a aplicar a mi sucesión no es mi ley nacional, sino la ley del lugar donde yo tengo mi centro de vida, donde tengo mis intereses económico-patrimoniales, que es la ley de mi residencia habitual. Al alemán que viene al Retiro Dorado de Marbella o de Canarias, porque lo permiten las pensiones alemanas y las demás cuestiones, y vive aquí una serie de años, consolida aquí su situación final en esos años y muere aquí, abrimos la sucesión del alemán aquí y le vamos a aplicar no la ley alemana, la ley nacional alemana, sino la ley de la residencia habitual. Pero dice el reglamento comunitario, oiga, tampoco voy a ser talibanista de lo conflictual. Si se comprueba, y usted puede poner encima de la mesa del juzgador, que hay otro elemento más estrechamente vinculado a esta situación sucesoria, aplique usted ese ordenamiento más estrechamente vinculado. Hay, en primer lugar, por tanto, un debate conflictualista muy interesante en el que lo que está evolucionando es la manera de alcanzar esa previsibilidad, esa tarea de prospección jurídica, lo que los modernos llamarían la abogacía preventiva, ¿no? El intento de anticiparte al problema que se puede plantear, ¿no? Y en las cuestiones que tienen un elemento de extraterritorialidad o de heterogeneidad, esto es fundamental como tal, ¿no? Habría una manera de solucionarlo, que yo creo que no es un fin deseable en sí mismo, que es la armonización absoluta de los sistemas, ¿no? Si dentro de Europa, por no irme más lejos, en lugar de haber 27 sistemas sucesorios, hay más, pero 27, poniendo uno solo por Estado cuando hay más, en lugar de haber 27, armonizásemos materialmente los derechos sucesorios, ya no tenemos ningún problema de previsibilidad. Me da igual donde se produzca el fallecimiento, me da igual la nacionalidad, me da igual la residencia habitual, ¿no? Pero la creencia de entender que la unidad en derecho es un fin deseable en sí mismo supone desconocer que, al menos en estas cuestiones de derecho privado, el derecho es un producto cultural que no responde
a nacionalismos malentendidos, sino a una creación del derecho que responde a muy concretas circunstancias. Nuestros derechos forales pirenaicos regulan la propiedad, la sucesión, el matrimonio de una determinada manera, porque, entre otras cosas, orográficamente era necesario proteger el caserío, la casa, la denominación que queramos hacer. No responde a un intento de singularizarse respecto a las partidas de Alfonso X el Sabio, tiene otro sentido, ¿no? Entonces, pensar que debemos de solventar como nuevos ricos del derecho, y es algo en lo que pensó hasta la Comisión Europea, ¿no?, cuando nos invadió las librerías jurídicas hablando de hacia un código civil europeo, hacia un código europeo de contratos. Nos vamos a olvidar de 27 sistemas, vamos a meter en la coctelera lo mejor de cada sistema y vamos a extraer un sofisticado y nuevo régimen jurídico armonizado donde ya no hay ningún problema. Bueno, nos hemos caído del guindo, con perdón, y nos hemos dado cuenta que eso no es ni posible ni deseable. Y hace falta, a pesar de todo eso, poner orden, ¿no?, en el ejemplo sucesorio, en el ejemplo matrimonial o en el ejemplo del derecho de daños que traía a colación. El ejemplo matrimonial es otro caso clarísimo. Hay dentro de Europa sistemas como el maltés, que hasta el verano pasado prohibían el divorcio por su estrecha vinculación con el protocolo con la Santa Sede. Irlanda solo la separación también hasta hace poco. Nosotros el divorcio exprés. Polonia, que sigue hablando en una visión sacramental del matrimonio y por tanto del divorcio, donde tiene que haber una dimensión causalista. Los finlandeses, que tienen el talak, repudio bilateral. 27 sistemas de entender el matrimonio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Armonizar sustantivamente la legislación matrimonial o entender que como al año hay casi 400.000 divorcios internacionales en Europa, hay que por lo menos ponernos de acuerdo en cómo determino la ley aplicable a un divorcio entre una ciudadana belga y un ciudadano español? ¿Cómo tengo que resolver esa cuestión? Si se va a producir una crisis matrimonial, depende del juez que conozca del asunto y por tanto haga un forum shopping, una búsqueda del tribunal que me interesa para que éste designe aplicable el derecho español porque me interesa a mí, porque yo soy el abogado de ella y sé que por tanto la custodia me la van a dar de mis hijos menores de 12 años casi automáticamente, o por el contrario, como soy el de voy a ir al otro lado. Bueno, el derecho privado comunitario ha optado por armonizar conflictualmente la manera de elegir la ley aplicable a ese pleito matrimonial, de forma que no dependa del tribunal la ley aplicable a ese divorcio. Yo creo que es una acertada manera de intentar dar una respuesta a todo ello. Y en este concepto y en este contexto, no quiero enrollar demasiado en ese punto, está emergiendo un fenómeno que proviene, como otras muchas cosas en derecho, en este caso de Estados Unidos y concretamente de la escuela bostoniana de Harvard, que es la proyección de la autonomía de la voluntad al mundo del derecho de familia, ¿no? Tradicionalmente éramos muy poco permeables a esa posibilidad. Más allá de los pactos matrimoniales entendidos de esa manera, parecía muy complicado que en ese mundo de familia pudiera llegar a haber elementos de juego de la autonomía de la voluntad, ¿no? Que fuera posible prever o anticipar, por ejemplo, antes de una crisis matrimonial, la ley por la que vamos a prever las consecuencias de una eventual ruptura matrimonial, ¿no? Eso que en un contrato mercantil es absolutamente necesario cuando hay un elemento de heterogeneidad. Un abogado que negocie un contrato internacional y no prevé al tribunal competente y la ley aplicable, se está poniendo la venda y va a generar un problema a su cliente posteriormente por la incerteza o la indefinición de cuál va a ser el problema a resolver, ¿no? Si yo asesoro a una empresa guipuzcoana para montar el software informático del puerto de Barranquilla y no pongo nada, y surge un problema porque los colombianos no me pagan, dónde tengo que pleitear y qué ley tengo que utilizar, ¿no? Según cuál sea el tribunal y la ley, voy a tener más o menos fuerza para decidir, ¿no? Allí en nuestro país, cuando montamos el Museo Solomon Guggenheim de Bilbao, el buque insignia turístico de la ciudad, la Fundación Solomon Guggenheim de Nueva York impuso las condiciones y, entre otras cosas, dijo: oiga, usted es el que me va a pagar cada año un canon, ¿no? Sí, yo soy el que me voy a comprometer a traerle obras de calidad, a garantizar una serie de exposiciones itinerantes de valor. Muy bien. Está claro cuál es la prestación característica de ese contrato. Es la de la Fundación Solomon Guggenheim, porque nosotros, las instituciones vascas, nos dedicamos a pagar el canon por tener la franquicia de lo que representa el efecto Guggenheim, ¿no? Muy bien. El derecho de obligaciones y eventualmente de daños derivado de ese contrato lo sometimos, porque estábamos en situación de debilidad negociadora. Lo que queríamos era tener, además de a Frank Gehry con el fantástico edificio allá, a la Fundación en Bilbao, ¿no? Lo que representaba. Y aceptamos perder por goleada, que es
que si hay un pleito, vamos a pleitear en el Estado de Nueva York, y si hay que aplicar una ley, aplicaremos la ley del Estado de Nueva York. Eso implica una de facto debilidad negociadora, porque no, ha habido 0 pleitos, a pesar de que ha habido bastantes incumplimientos de la Fundación, con argumentos tan peregrinos como que no te traigo esta obra porque se puede dañar, ¿no? Entonces ningún museo podría trasladar de sus puertas hacia afuera ningún tipo de obra, porque tendría un evidente riesgo inherente al desplazamiento de esa obra. Y no ha habido ni una sola reclamación. ¿Por qué? Porque ahí hay un elemento de freno o de dique derivado de la inseguridad que provoca pleitear fuera de casa, con un ordenamiento obligacional que no conoces, con una posibilidad de que te apliquen un forum non convenience, es decir, que eso tiene muchísima trascendencia en clave de previsibilidad de los resultados. Para anticipar esto, se está introduciendo ese factor, el de la capacidad de las partes, incluso en el campo del derecho de familia, de prever o de establecer esta vertiente, ¿no? Por ejemplo, no sé, 2 ciudadanos guipuzcoanos que viven en Hendaya, al otro lado de la frontera, pues se pueden llevar la, iba a decir desagradable, o simplemente la sorpresa de que si se quieren divorciar, viviendo en Hendaya y siendo los 2 ciudadanos españoles, como los 2 viven en territorio francés, el derecho comunitario privado dice que la ley aplicable es la ley de la residencia habitual del matrimonio, es decir, que tienen que aplicar el derecho francés y buscarse un abogado francés, salvo que pacten conflictualmente que sean los tribunales españoles y que sea la ley española la aplicable, por poner un ejemplo real, ¿no? Y esta tarea tiene un origen en un campo que no, esta posibilidad de autonomía de la voluntad tiene un origen en un campo, tanto el derecho patrimonial contractual como el derecho de daños, con un reglamento comunitario, el reglamento Roma I y el reglamento Roma II, en nuestra jerga comunitaria derivan del hecho de que hubo un viejo convenio de Roma del 80 que reguló la cuestión de la ley aplicable. Ahora hemos dictado una serie de leyes o reglamentos comunitarios en esa materia, ¿no? Y el reglamento Roma II, el reglamento, mañana también se hablará sobre obligaciones extracontractuales, el derecho de daños, ¿no? Que es uno de los elementos que al menos hasta la ley de tasas del ministro Gallardón más litigiosidad planteaba. No tenemos los daños punitivos o ejemplarizantes americanos, pero los podemos tener como consecuencia del reglamento al que me referiré ya concluyendo poco a poco las conclusiones. Este reglamento se ocupa de algo muy interesante, como es el de determinar en todo pleito de responsabilidad civil extracontractual donde hay un elemento de heterogeneidad o de internacionalidad, cómo resuelvo la determinación del derecho aplicable, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Pero desde casos de contaminación transfronteriza hasta el supuesto más habitual de un accidente de tráfico en el que está involucrado un vehículo de nacionalidad, entre comillas, extranjera. Bueno, están múltiples ámbitos en los que podríamos plantear, ¿no? Claro, la cuestión fundamental, o por ejemplo cuestiones de difamación, de eso sabe algo Berlusconi, que cada vez que ha tenido alguna información en prensa que la ha juzgado insidiosa, ha buceado buscando el tribunal que más le puede interesar, en razón de cuál, por ejemplo, se incline más por defensa de la libertad de expresión y de prensa frente al que opte por la protección de un derecho a la intimidad, a la imagen y a la propia defensa de la persona, ¿no? Ese ejemplo, el del derecho de daños transfronterizo en materia de difamación y protección de derechos de la personalidad, es el típico ejemplo en el que el derecho internacional privado, cuando hay una plurilocalización del daño, te permite jugar a buscar el ordenamiento que más te interesa. Si la información de las fiestas de Berlusconi se publica a la vez en 7 periódicos europeos de importante tirada, y él como personaje público puede defender que el daño a su imagen no se produce únicamente en Italia, donde era entonces primer ministro, sino en el resto de lugares, él puede decidir a través de sus abogados a dónde acude a pleitear, y el cálculo que va a hacer, la decisión lo va a hacer, el cálculo de prospección lo va a hacer en razón o atendiendo a las previsiones de éxito, tanto en cuanto a la admisibilidad de la acción como en cuanto a lo que puede obtener como resarcimiento de los daños morales derivados de esa supuesta afección al derecho a la intimidad, ¿no? Este reglamento comunitario, en este tema o en otros, intenta poner un poquito de orden, de alguna manera. Como también es consciente de que no puede armonizar sustantivamente las legislaciones de los 27 estados, intenta, al menos, que con independencia del tribunal ante el que tú pleitees, la manera de elegir la ley aplicable a un accidente de circulación
por carretera la determine este reglamento, ¿no? Y eso tiene mucha importancia porque, por contar algún caso que puede resultar llamativo, puede haber perfectamente un accidente de tráfico en las calles de Londres que se sustancie conforme al derecho español. Y las pautas de comportamiento son las mismas en materia de conducción en Reino Unido que en España, no son las mismas, ¿no? Ni en velocidad, ni en otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo puede darse la paradoja jurídica de que la sanción se determine por un ordenamiento distinto de aquel que ha marcado la pauta de comportamiento para determinar si hay sanción o no, incluso si hay delito o no? Eso saben mucho los transportistas por carretera, donde las tasas de alcoholemia varían cambiando de frontera, o las capacidades de tiempos de descanso, o la capacidad de hacer un cabotaje interno, ¿no? En Francia, por contar un ejemplo real, si tú llevas una excursión de chavales de un instituto a París y estás en un intercambio con otro instituto de allá y se te ocurre que al instituto de París, al que luego van a venir los chavales aquí, decides montar a los chavales de París en el propio autobús para llevarles a todos en un intento de socialización al Louvre, y te para las autoridades parisinas, pues te meten 10.000 euros de multa porque has cogido a ciudadanos franceses sin licencia en un transporte que en origen solamente podía llevar a ciudadanos españoles porque era un transporte discrecional de ida y vuelta. Hay paradojas desde el punto de vista regulatorio que de alguna manera el reglamento intenta solventar. E intenta solventar, por ejemplo, en el caso que os estaba comentando, significando y acabando con la sinrazón que os explicaba antes en el ejemplo de los accidentes de tráfico, que el parámetro en virtud del cual sancionar, por ejemplo, en la ley española, una conducta dañosa derivada de un accidente de circulación, no puede ser el del ordenamiento del país competente para conocer del caso, pero no donde se ha producido el hecho dañoso. Es decir, que los jueces españoles tendrán que adaptar la sanción a la eventualidad de la apreciación de si ha habido realmente una infracción de las normas de circulación, no de las españolas, sino de las inglesas, algo que nos puede parecer de sentido común, pero que no es así, o no era así hasta el reglamento tal y como ahora está previsto o regulado, ¿no? O cuestiones donde se demuestra que el derecho internacional privado no es algo aséptico, neutral, puramente técnico, ¿no? Por ejemplo, el caso de daños medioambientales transfronterizos, ¿no? El paradigmático caso del daño al río Rin en su discurrir como consecuencia de una contaminación dolosa provocada por un vertido de una fábrica, en un vertido ilegal, que daña en el discurrir del río pues, territorios de diferentes estados, ¿no? La pregunta que cabe hacer en ese caso es ¿cuál es la legislación aplicable en un caso medioambiental, ¿no? Cuando puede haber, por ejemplo, un daño plurilocalizado en más de un estado? La respuesta que da el reglamento es interesante porque dice en ese caso que el reclamante puede no limitarse a reclamar los daños acontecidos en su lugar de residencia. Por ejemplo, yo soy una empresa que tengo que paralizar mi actuación industrial como consecuencia de esa contaminación fluvial y sufro una serie de daños. Pero yo puedo decidir, conforme al reglamento, acudir a los tribunales y a la legislación de algún otro de los estados afectados por la contaminación si preveo que el daño resarcitorio en ese estado va a ser superior a lo previsto en el mío. Otro ejemplo, supuestos siempre desde daños extracontractuales, y los puede haber respecto a consumidores, usuarios, partes tuitivas, digamos, del ámbito societario, por ejemplo, responsabilidad del fabricante por productos en un ámbito no contractual. Se prevé expresamente la posibilidad de que tú hagas una búsqueda del ordenamiento vinculado con el hecho dañoso que te favorezca en el monto indemnizatorio como tal. Es decir, hay determinados ámbitos conflictuales en los que la ley del lugar del hecho dañoso se transforma en la potencialidad de utilizar la ley de aquellas potencialmente vinculadas al caso que más beneficio permita obtener a la víctima o al perjudicado de ese hecho, ¿no? Es un ámbito muy sugerente, realmente muy llamativo, donde incluso plantea la posibilidad de que sanciones punitivas o de daños ejemplarizantes a la americana, ¿no? Que ha dado origen a deliciosas películas de la industria de Hollywood también en esa materia,
puedan llegar. De hecho, el Tribunal Supremo Español, sin llamarle daños ejemplarizantes, ya lo está admitiendo en ciertos casos, ¿no? Es decir, que vayas más allá del daño emergente y del lucro cesante y que en realidad estés imponiendo una sanción ejemplar, algo que igual hace falta en la vida política y pública de este país también, en el terreno jurídico, un aviso a navegantes, que es la manera que tiene la legislación y fundamentalmente la jurisprudencia americana de imponer unos códigos de conducta a través de palos jurisprudenciales muy potentes desde ese punto de vista, ¿no? Este sector, el del derecho de daños, pero otros también, está siendo un laboratorio jurídico posmoderno muy interesante, porque está transformando ese concepto de previsibilidad en algo más que la obsesión tan clásicamente civilista en el sentido del Código Civil napoleónico que nosotros copiamos, de entender que cuando hay una duda o una incerteza sobre la ley aplicable a un caso, porque existen elementos de pluralidad, lo que tenemos que hacer es ponerle al juez la respuesta inmediatamente y anticipadamente. Y eso es incorrecto porque el juez en la justicia conflictual, como también en la justicia de fondo o material, tiene que evaluar el conjunto de circunstancias y tiene que tener un margen de maniobra que el derecho internacional privado estatal español no lo hace, porque es muy rígido, muy flexible, muy obsesivo con esta idea de identificar una ley, no sé si es la mejor o la peor, pero una ley, y frente a eso, evoluciones más modernas como las que representa el derecho europeo, opta por aportar conceptos jurídicos indeterminados, como el del ordenamiento más estrechamente vinculado que comentaba al inicio, y en definitiva una tarea de individualizar en el caso concreto cuál es realmente el ordenamiento que puede merecer la pena ser aplicado. Y además de todo eso, permite una anticipación del resultado. Yo creo que ese es un terreno muy interesante, todavía sin cultura jurídica en ese campo. Es como nuestras madres, ¿no? Que si hacías capitulaciones matrimoniales ya te decían que si estabas pensando en divorciarte cuando te casabas, ¿no? Una mentalidad anquilosada y afortunadamente hoy superada, ¿no? Nadie entiende que estés haciendo eso. En unas capitulaciones estás ordenando una vida en común y lo que tenga que venir, pues vendrá, ¿no? Gero, gero, koak, que decimos nosotros en euskera, lo que venga después vendrá, pero yo estoy haciendo simplemente una ordenación civilizada de lo que es una vida en común, ¿no? Eso mismo, prever la determinación de la ley aplicable en un contexto de vida incluso familiar, es lo deseable, porque es la manera de saber anticipadamente cómo resolverlo, y si no, al tiempo, porque las personas más estables emocionalmente o moderadas, cuando se produce una crisis matrimonial, acaban, sobre todo cada vez que pasa un día más allá del día siguiente al de la separación o ruptura, dejan esa armonía de carácter para convertirse en los mayores enemigos, ¿no? Si el derecho puede hacer algo por evitar anticipadamente los sables familiares, bienvenido sea. Y ahí entra una cultura jurídica de la previsión del riesgo conflictual bonito, interesante, una pequeña revolución silente, porque tampoco está ocupando demasiada información así jurídica, que hasta ahora solamente se asociaba al business, a los negocios, a la anticipación de la elección de ley y del tribunal competente o del arbitraje, y yo creo que puede introducir un factor de previsibilidad de la mano de la autonomía conflictual muy interesante. Estamos demasiado habituados a la autonomía material, es decir, a poner cláusulas concretas, y no a la autonomía conflictual, ¿no? A la elección de ley. Así que bueno, pues ese es más o menos el pozo que quería plantear. Creo que hay una herramienta en el derecho internacional privado interesante, abierta a todas las disciplinas, aquella época en la que acaparábamos cada uno lo nuestro por absurdas creencias en créditos académicos. ¿Y qué hacen los civilistas haciendo algo de internacional privado? ¿Y qué hacen? Es absurdo, ¿no? Esto es como la física y las matemáticas. Tienes que saber el contenido de fondo sustantivo tienes que ser un buen matemático para luego poder hacer matemática aplicada y física. Pues aquí exactamente igual, ¿no? Y el derecho internacional privado yo creo que no pertenece a nadie, pertenece a todo el sistema jurídico para proyectarlo, esto que muchos han dicho justicia para ricos, equivocadamente, porque ahí está para todo el mundo. La complejidad para algunos es un problema y para otros ha de ser una virtud, ¿no? Y está a disposición de todos. El iura novit curia y las previsiones en esta materia están a disposición de todo el mundo. Yo creo que es un área que ofrece un potencial en un mundo cada vez más complejo y heterogéneo interesante, y que tiene un punto filosófico en el sentido que planteaba en el primer momento, ¿no? de intentar resolver incertezas
no digo con más incertezas, pero no con respuestas absolutas a las que estábamos acostumbrados anticipadamente y que demasiadas veces acababan en resultados absurdos por aleatorios, ¿no? Bueno, esa era mi intención, de mostrar las potencialidades de la disciplina en la era postmoderna, y si lo logro me doy por razonablemente satisfecho. Nada más. Bueno, me alegra conocer al profesor Álvarez Rubio, que he leído su trabajo colectivo, la dirección de trabajo colectivo de lecciones sobre el caso Prestige. Creo que es un tema, yo vengo de Galicia, soy profesor de San Arruga, y un tema muy interesante a estos efectos. En el mundo de la globalización, pues los daños por un accidente marítimo son en algunos casos realmente llamativos, porque el caso Prestige es un caso multinacional. El buque abanderado en Bahamas, propiedad griega, la carga rusa, los marineros filipinos, la aseguradora británica, el Salvador holandés, en fin, podríamos seguir así hasta 14 nacionalidades. Es un caso donde hemos asistido a interesantes cuestiones, por ejemplo, la demanda ante la clasificadora, que es la que lleva a cabo el control técnico del buque, ¿no? De que está en condiciones, pues también ha sido demandado en los Estados Unidos, ¿no? Y el tribunal no es conveniente, ¿no? Este fuero, váyanse a otro lado. Realmente es muy frustrante. Estamos ahora siguiendo en Coruña el caso Prestige, se está desarrollando la causa criminal, no es quizá la más interesante o que la más llamativa, y realmente la previsibilidad aquí es triste. Es verdad que había otros casos. El Erika han tenido la suerte de que los propietarios son ricos, está definido la empresa petrolera que tiene el buque, pero el caso Prestige es un buque fantasma. Entonces es verdad que nos encontramos ante una situación, nos ha tocado en Galicia, ya no es la primera vez estos casos, y digamos ser frustrante por lo menos la actitud del derecho público internacional que establece en virtud del convenio Montego Bay, que es un avance sin duda, pero aquí nos pone en la tesitura de que el Estado ribereño que sufre los daños está poco protegido al menos. Bueno, esto no es un alegato no contra el derecho internacional, que hará lo que pueda. Por ejemplo, el último hecho es que la aseguradora británica ha pedido informes a sus letrados porque ha sido demandada en el tribunal de Coruña y está temiendo que se le pueda imputar, y yo creo que alguna responsabilidad puede tener. Bueno, todo esto con filósofos, la previsibilidad. Es un caso ejemplar donde no se sabe y donde, lo has dicho tú, que al final hay que acudir al fuero en el caso del Rin. Lo ideal es que el reclamante vaya al lugar donde más puede sacar tajada. No sé si es la situación ideal, ¿no? Es verdad que es práctica, pero desgraciadamente en un caso como el Prestige asistimos a una injusticia material que, bueno, insisto, no es un alegato en contra del derecho internacional privado, pero quería poner de manifiesto este caso paradigmático. Sí, por favor. Iba a decir, me alegra un montón que saques el tema, porque es verdad, es el ejemplo de la frustración, pero es el ejemplo de la frustración. Dedico 2 minutos porque nos daría para un seminario analizar eso, porque desde el Urquiola, el Mar Egeo, el INC en Coruña, ahora pero el Erika, el Exxon Valdez allá, el Amoco Cádiz en Bretaña, pero hay 2 elementos. Yo solo subrayaría con el dato de la previsibilidad 2 preguntas, porque cada vez que se ha producido un accidente de este tipo, los suplementos dominicales de la prensa nacional y no sé si de la coruñesa tienen enlatado un titular que es "Los piratas del mar", y bueno, la pregunta que cabría hacerse en términos de previsibilidad es: por vuestras costas, que son las nuestras, del Cantábrico y del Atlántico, pasan 77.000 petroleros al año, somos una de las autopistas mundiales, ¿no? Estados Unidos tuvo el caso del Exxon Valdez, dictó la Oil Pollution Act, y desde entonces no ha tenido un solo caso. A lo mejor es casualidad, pero no es casualidad, porque fue el primero que implantó el tema del doble casco, etc., ¿no? Nosotros, España, seguimos siendo parte del Convenio de Bruselas del 69, que no es comunitario, por lo tanto no estamos obligados, sobre limitación de responsabilidad del naviero por contaminación por hidrocarburos. Eso significa que en función del arqueo de un petrolero, es decir, de lo que puedes cargar, tú tienes anticipado el riesgo máximo que puedes tener. Eso proviene de la época en que lanzarte a la mar
era un riesgo, era la época de la comenda medieval, la época de las grandes búsquedas hacia las Indias o hacia lo que fue a buscar Colón en su momento. Entonces salir a la mar sí era un riesgo muy superior al de cualquier otro instrumento de navegación. Hoy día salir a la mar tiene un riesgo no muy superior al que puede ser circular en carretera de Madrid a Córdoba, porque todos los instrumentos de navegación como mínimo justificarían que no se mantenga la limitación de responsabilidad del naviero, que se hizo en su momento para proteger el patrimonio en tierra, porque si no nadie ponía dinero, no había mecenas, eso que tanto nos suena hoy día, para promocionar esas investigaciones y esa búsqueda de nuevos mercados, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la industria petrolífera ha logrado que los estados permitan esta fórmula de limitación de responsabilidad. Yo soy la naviera del Prestige, la naviera griega, y decido que además llevaba un tipo de crudo doblemente destilado, por tanto, como el aceite que paso un día por huevo frito y lo mantengo ahí al día siguiente otra vez, acaba siendo muy viscoso, por tanto muy dañoso. Los hilillos de plastilina que dijo Rajoy, que estaban saliendo, que eran 44.000 toneladas de las 77.000 que llevaba el Prestige, ¿no? Claro, si anticipadamente yo, que voy a cargar con 77.000 basura mi buque, sé que el máximo que tengo que pagar es esto, ¿yo qué hago? Me aseguro por esto, el flete, el precio por el transporte lo equiparo a lo que me exige la compañía aseguradora, y yo sé que si se me hunde el buque y lo parto en dos, me cobran lo mismo, lleve patatas, que si llevo una sustancia contaminante, porque sé de antemano el máximo de responsabilidad civil que se me puede exigir. La pregunta que cabría hacerse en términos de previsibilidad es ¿qué hacemos no denunciando este convenio? Porque cuando se produjo la Moco Cádiz en el año 78, el abogado de Estado francés hizo esta prospección. Dijo, si gano el pleito en Francia lo pierdo, porque Francia era y es parte en este mismo convenio. La Moco Oil Corporation, que era la dueña también del petrolero, tenía su sede en Estados Unidos, en Texas. Estados Unidos no era parte en el convenio del 68, por tanto no tenía límite de responsabilidad y se fue a pleitear a Estados Unidos. Llevó toda la demanda allí. Claro, pleiteando en Francia hubieran cobrado aproximadamente un tercio del total de los daños. Yendo allí, después de 10 años de pleito, logró cobrar la totalidad. Eso es un éxito jurídico. El caso del American Bureau of Shipping y lo que se intentó con la sociedad clasificadora es un escándalo que nos ha costado 8 millones de euros a los españoles, haciendo el ridículo jurídicamente. Pero daría para hablarlo en otro momento de previsibilidad. Yo creo que es un ejemplo paradigmático, como también que pongamos a Mangouras, lo hablábamos en la comida, como el chivo expiatorio, como si fuera un mafioso de la Costa de la Muerte, ¿no? Él hizo todo lo que el convenio Montego Bay exige para minimizar los daños. Y yo creo que probablemente va a ocurrir como en el caso del Marejeo, una condena, si se condena a López Sors, al director general de la Marina Mercante, va a haber una responsabilidad patrimonial del Estado, que el Estado, como no es un naviero, no tiene límite de responsabilidad y vamos a pagar entre todos a escote la totalidad de los daños, como ocurrió en el Marejeo, donde los prácticos del puerto de La Coruña no se atrevieron a entrar mar adentro después de que Repsol presionaba para que entrara el buque porque llevaba 3 días sin venir para adentro y en el mundo marítimo cada segundo vale oro, y los prácticos, como no tenían un helicóptero, que ahora lo hay después del caso, se quedaron en la torre de control y le dijeron por el walkie-talkie, ¿no? A la derecha, a la izquierda, y se acabó rompiendo en dos en la torre de Hércules. Eso, como entonces eran funcionarios del puerto de La Coruña, funcionarios públicos, determinó la responsabilidad penal del funcionario, responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Mariano Rajoy, que era ministro de Administraciones Públicas, se tuvo que ir a Londres a negociar cuánto pagábamos. Y la responsabilidad del Estado legislador español ecologista, ¿sabéis cuál fue? Modificar la ley de puertos y marina mercante para eliminar el cuerpo de funcionarios de marinos de prácticos de puertos. Es decir, que si se produjese otro Marejeo, al menos no fueran funcionarios. Jubilamos a todos los prácticos, privatizamos los sistemas y les destinamos a otro ámbito. Entonces, bueno, la verdad es que da para un montón, y sobre la previsibilidad en el caso del Prestige, la verdad es que es como para estar enfadados no solo los gallegos, ¿no? También todos los demás españoles, ¿no? Y el derecho internacional privado debiera decir mucho, pero es que ahí hay un convenio que yo no entiendo cómo lo podemos seguir manteniendo en vigor para España cuando la estadística es tozuda. Cada 10 años estamos teniendo un grave siniestro en nuestras costas. ¿Tú qué tienes? O sea, fue el 2002, ¿no? Noviembre del 2002. Confiemos en que no, pero bueno. Quedan 2 minutos. Lorenzo tiene la palabra, es la única que vamos a poder conceder. Por favor, ruego que sea muy breve tanto la pregunta como la respuesta. Yo nunca he visto en derecho internacional privado, desgraciadamente, un principio
que me parece subyacente en tu exposición, pero ni siquiera del todo, que sería el de que el punto de conexión, y particularmente la ley aplicable, fuera la más favorable a la parte más merecedora de protección. Por ejemplo, en lo tocante a la adopción, no la ley nacional del adoptante y el adoptado, como dice el Código Civil, sino, digamos, el principio que debe, no sé, a tenor del espíritu jurídico de nuestra época, del interés superior del menor, ¿no? Diría yo, ¿no? En el caso de divorcio o de matrimonio, pues la ley que favorezca a la parte más desfavorecida o a la parte más merecedora de protección, que evidentemente por las relaciones de poder, económicas y demás, suele ser la mujer. No por discriminación de sexo, sino sencillamente porque suele ser, en la mayoría de los casos, es la parte. Ese principio, pues no lo he visto y me llamó siempre la atención, lo he echado un poquito de menos, ¿no? Luego, otra pequeña observación, has insinuado que están entrando los llamados daños punitivos. Yo me permito llamarlos indemnización ultrarresarcitoria. El otro día oí un apasionado debate entre Ricardo de Ángel Yagüe y el profesor Pantaleón, y yo, que era un poco reticente a los llamados daños punitivos o indemnización ultrarresarcitoria, la verdad es que salí de ahí a favor, o moderadamente a favor. Interesantes, muchas gracias, Lorenzo. Las dos observaciones. A la segunda es una cultura. Hay dos sentencias de la Sala Primera del Supremo que, sopesando con un criterio de proporcionalidad, acaba concediendo mayor indemnización de la que, conforme, digamos, a la estricta dimensión de derecho positivo, sería necesaria. Y a la primera, esto se está extendiendo de manera, decía antes, silente. Por ejemplo, el Reglamento 4/2009 sobre alimentos, en el ámbito de la Unión Europea, alimentista y alimentante, el acreedor y deudor de los alimentos, prevé que el reclamante de los alimentos sea, por ejemplo, la mujer en el caso de una pensión compensatoria no abonada, o sea, la mujer que reclama, por poner el mismo ejemplo respecto del hijo, porque el alimentista, el padre, no pasa los alimentos correspondientes. Prevé dos cosas: un forum necessitatis, es decir, la posibilidad de que selecciones un tribunal dentro de la Unión Europea que dé amparo o cobertura a esa reclamación, y dos, en cuanto a la ley aplicable, permite incluso aplicar la ley de la residencia habitual del reclamante y, por supuesto, del reclamado. Es una ley que pretende, en última instancia, favorecer no solo la activación procesal de la reclamación, sino que hagas tú un cálculo como abogado o abogada del interesado o de la interesada de cara a ver dónde realmente puede interesar. Y ese es en el ejemplo de alimentos, pero en el caso del Roma II que comentaba, es que expresamente se prevé respecto a los daños al medio ambiente que no cualquier ley que nos dé la gana, sino dice expresamente: en cualquier estado en el que se haya materializado el hecho dañoso, es posible reclamar la totalidad de los daños generados en el resto. ¿Por qué? Porque lo que te está permitiendo es acudir a aquello de que quien contamina paga, haciendo tú un cálculo. Está incentivando el forum shopping, la búsqueda de irte de compras a la búsqueda del tribunal que te interesa, cuando entiende que hay un interés superior defendible, una sobreprotección conflictual que efectivamente era desconocida en ese campo, como sí lo había. Todos entendemos con normalidad que la legislación sobre consumidores sustantiva proteja al consumidor, ¿no? Ahora, en protección al consumidor o al asegurado o al trabajador, el Reglamento Bruselas I sobre competencia judicial o el Reglamento Roma I sobre contratos expresamente ampara o protege esto. Es decir, que, por ejemplo, trabajadores de la CAF de Beasain, que hace ferrocarriles por todo el mundo, que son desplazados, expatriados a Argentina, y allí pues se les abre un expediente de regulación de empleo desde la central, van a poder decidir por aplicar uno u otro ordenamiento. Hasta ahora pensábamos que nuestro ordenamiento era más tuitivo que, por ejemplo, el argentino. Hoy, con la que está cayendo aquí, probablemente va a ser a la inversa, y esta posibilidad de extraterritorializar la demanda cuando hay un foro y un interés tuitivo, yo creo que aporta al operador jurídico una dimensión desconocida hasta ahora, ¿no? Yo creo que va a haber un dato interesante, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que con un aplauso terminamos. Muchísimas gracias a todos.